Buen día a todos y a todas. Quiero mostrarles cómo se hace un análisis de correspondencias múltiple en el software SPAT, que es una técnica estadística bastante útil para analizar variables cualitativas. Bien, empezamos entonces con la base de datos. Aquí tengo una base de datos muy sencilla en Excel. Muy importante recordar que las variables deben estar codificadas. Es decir, aquí yo no voy a tener en realidad valores como tal, sino codificaciones de esos valores. Así, por ejemplo, si yo tengo una variable que es el género, eh, en la base de datos no debe aparecer masculino y femenino, sino un código. Entonces puedo decir, por ejemplo, 1 para masculino, 2 para femenino. Eh, Acá tengo otra variable que es la zona, entonces voy a poner 1, el código 1 para zona urbana y el código 2 para zona rural. Y si tengo una variable cuantitativa, por ejemplo la edad, entonces lo más recomendable es agruparla. Y entonces aquí los códigos hacen referencia a qué intervalo de edad me estoy refiriendo. Entonces, para este ejemplo, agrupé personas entre menos de 18 años, que es el intervalo 1, entre 18 y 19 años, intervalo 2, entre 19 y 20 años, intervalo 3, y mayores de 20 años, intervalo 4. Entonces, así por ejemplo, este dato hace referencia a una persona que tiene más de 20 años. Este dato hace referencia a una persona de menos de 18 años y así sucesivamente. Y el estrato lo voy a dejar por ahora así. ¿Listo? Estrato de 1 a 6. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, trasladar esa base de datos a SPAT. Para eso, entonces, se debe guardar como texto. Entonces voy a guardarlo en la carpeta archivos video y le voy a decir que lo quiero guardar como texto delimitado por tabulaciones. Le doy guardar, aceptar, sí, y ya está. Entonces ahora puedo cerrar esta base de datos, le digo que no y me voy a SPAT. Aquí está SPAT, entonces voy a decirle que voy a importar una base de datos de un fichero, un archivo ASCII nuevo, y acá me pide un nombre para la importación, voy a decirle base de datos video. Y a continuación me pide buscar el archivo donde está esa base de datos, entonces voy a decirle que se encuentra en la carpeta archivos video, base de datos Excel, que fue donde acabé de guardar la base de datos. Bien, entonces ahí me hace una serie de preguntas para que se realice adecuadamente la importación. Entonces, ¿cómo establecí los separadores? Por tabulación, o si es por punto y coma, o si es por coma, o si es por espacio, o si es por otro tipo de símbolo, y hay que especificar cómo están los decimales, si hay decimales, por punto o por coma. Y acá debo seleccionar X porque la primera fila contiene los nombres de las variables. Entonces es importante, si eso está así, señalar la X. Bien, entonces acá como ya está especificado todo lo que contiene mi base de datos, le doy siguiente. Y entonces aquí me aparecen las variables que detecta SPAT para la importación. Entonces la primera variable que detecta es estrato. Esa voy a decirle que es nominal, el género también nominal, la zona también nominal,
y la edad agrupada también es nominal. ¿Listo? Le doy guardar y le doy finalmente ejecutar. Bien, voy a guardarlo con un nombre, digamos B de SPA. Guardar. Bien, entonces acá me bota un resumen de la importación donde me dice cuántos valores tiene cada una de las variables. Entonces Strato tiene 6 valores o 6 codificaciones. En efecto, el género tiene 2 codificaciones, una para masculino, una para femenino. La zona tiene 3, que es urbano, rural y otro. Y la edad agrupada, que son 4 códigos, que son los 4 intervalos en los cuales agrupé las edades que tengo. Entonces le doy OK y le doy terminar y ya está terminada la importación. Entonces ahora lo que debo hacer es insertar esa base de datos que acabo de importar aquí en la base de datos que voy a analizar. Esta es, digamos, la ventana del modelo del análisis. Entonces debo decirle qué base quiero analizar. Entonces acá le digo en archivo seleccionar base y busco la base que acabé de importar. Aquí está. Entonces observen que ahora se ilumina, se colorea este recuadro donde estaba el nombre de la base que antes estaba gris. Bien. A continuación, entonces, debo especificarle a SPAD qué tipo de análisis quiero que él haga. Entonces, puedo acudir aquí a modelos predefinidos. Aquí están, digamos, rutas de análisis predefinidas que tiene ya SPAD. Entonces, a mí me gusta utilizar estas rutas que ya tiene SPAD por defecto. En la tercera opción, análisis factorial y clasificación, aquí encontramos en la tercera opción, análisis de correspondencias múltiples y le damos OK. Entonces ahí ya tiene toda la ruta del análisis. Vamos a darle en el primer paso de ese análisis, clic derecho, para ver qué parámetros se establecen para esa primera fase del análisis. Bien, entonces aquí debo señalar qué variables quiero especificar como nominales activas o ilustrativas. En este caso quiero dejar nominales activas a todas, entonces las señalo todas. Aquí hay otras opciones, si necesitan modificar algo de eso. Y OK. Entonces una vez establecidos los parámetros, observen que ya se ilumina, se habilitan esos análisis. Entonces le puedo dar clic derecho y ejecutar método de análisis. Me pide, por supuesto, guardar esa ruta de análisis. Vamos a guardarlo como prueba video. Bueno, digámosle también video 1. Listo. Entonces ahí ya corre el análisis de SPAD. Bien, y entonces como salidas de esa primera fase del análisis están todas estas herramientas. Aquí está el informe estadístico, si damos doble clic, entonces aquí está todo el informe, digamos, estadístico del análisis de correspondencias múltiples, los histogramas de los estratos, etc. ¿Listo? Pero antes hay que especificar algo muy importante. Entonces vamos a devolvernos un poco. Vamos a darle editar base, editar base.
archivos video, BDSPAN. Entonces resulta que como mi base está codificada, necesito especificar qué quiere decir cada código, ¿no? Entonces aquí SPAT me abre un cuadro de diálogo donde están todas mis variables, las que acabo de importar, y entonces debo decirle qué quiere decir cada una. Entonces señalo la variable y le digo acá en modalidades. Entonces aquí debo decirle que el valor 1 corresponde a estrato 1, valor 2, estrato 2, estrato 3, estrato 5 y estrato 6. Bien, género. Entonces el código 1 hace referencia a lo masculino y el código 2 a lo femenino. La zona, entonces 1 es urbano, 2 es rural y 3 es otro. Y edad agrupada, menores de 18 hasta 19, hasta 20 y mayores. Listo. Y con esto ya establecemos ahora sí todas las categorías del análisis. Ahora sí, le damos acá a guardar y cerramos. Y ahora sí podemos iniciar el análisis. Bien, entonces le damos acá. Entonces nuevamente le decimos seleccionar base. Archivos video, aquí está nuestra base de datos. Y el modelo que habíamos dicho, análisis de correspondencias múltiples, ok. Bien, entonces seleccionamos los parámetros, todas las variables, ok. Y ejecutamos. Bien, como les decía, entonces acá están todas las estadísticas de ese análisis de correspondencias múltiples, el histograma de cada variable, la contribución a la varianza, los valores propios. Acá lo tenemos con 5 ejes, pero ya vemos que eso se puede personalizar, etc. Bueno. Un primer gráfico que sale es en esta opción. Entonces damos doble clic aquí en nuevo y si queremos que nos grafique cada registro o las variables. Entonces por lo general graficamos es variables, acá le decimos qué variables que queremos graficar. Vamos a decirle que nos grafique todas y OK. Entonces ahí está la gráfica de todas las variables, pero por supuesto ahí haría falta una suerte de personalización para que se pueda ver mejor ese gráfico.